Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, vamos a empezar con los vídeos, ¿vale? Ya veremos hasta dónde llegamos. De momento vamos a repasar un poco lo que hemos visto del principio del tema 9, que creo que no quedó el otro día muy claro en clase. Y vamos a corregir lo que estábamos haciendo de los ejercicios 1 y 2. No lo habíamos terminado y bueno, si lo tenéis claro, pues pasáis para adelante y ya está. ¿Vale? Entonces, bueno, recordando un poco. Tenemos en la empresa, por un lado, el activo, ¿vale? Y este activo, si os acordáis, son bienes que tiene la empresa, pues una furgoneta, existencias, materias primas, dinero, un terreno, cualquier cosa que tenga la empresa, y también los derechos de cobro. Derechos de cobro, evidentemente, es cuando a mí me deben dinero. Si nosotros somos la empresa, nos deben dinero, ¿qué tenemos? Un derecho de cobro sobre alguien. Vamos a cobrar un dinero en un futuro. Vale, por el otro lado teníamos el pasivo, que son las obligaciones de pago que tiene la empresa. Entonces, si yo le debo dinero a mis proveedores, por ejemplo, porque no se lo he pagado, me han traído la mercancía y no se la he pagado. Si le debo dinero al banco, pues todo eso son obligaciones de pago. Entonces, importante, derechos de cobro es me deben a mí, obligaciones de pago es yo debo, ¿vale? Acordaos, activo me deben a mí o cosas que yo tengo, pasivo dinero que yo debo. Bueno, y por otro lado, ya por último teníamos el patrimonio neto. El patrimonio neto no es otra cosa que los fondos propios de la empresa. El dinero que han puesto los socios, por ejemplo, que sería el capital social o el capital a secas. Y, por ejemplo, reservas del año pasado, es decir, ya sabéis, beneficios que se ha tenido y que no se han repartido y que son reservas de la empresa. En definitiva, patrimonio neto es fuentes de financiación que no tengo que devolver. ¿Os acordáis de la financiación propia del tema 7? Pues eso. Y el pasivo es financiación ajena. ¿Os acordáis, vale? Que sí que tenía que devolver. Bueno, pues dicho esto, tenéis que tener claro que el activo va a ser siempre igual al patrimonio neto y el pasivo. ¿Por qué es esto? Imaginaos que yo pido 10.000 euros al banco. ¿Y qué hago con ellos? Los he pedido para comprarme, por ejemplo, una furgoneta. Vale, si os dais cuenta, estos 10.000 euros que he pedido al banco es pasivo. ¿Por qué? Porque es dinero que yo debo. Ahora, esta furgoneta es activo. Por lo tanto, aquí iría la furgo, que nos ha costado 10.000 euros, y aquí iría el préstamo al banco, del banco, perdón, que también son 10.000 euros. ¿Veis por qué tiene que ser igual el activo al patrimonio neto y el pasivo? El patrimonio neto y el pasivo es de dónde he sacado yo el dinero, dónde he conseguido yo el dinero, mis fuentes de financiación, y el activo es dónde me lo he gastado. Pues me he comprado una furgoneta, me he comprado un ordenador, lo que sea. Por eso siempre tiene que ser igual una cosa que la otra. Es como si estuviera por duplicado. Por un lado, de dónde he sacado el dinero, por otro lado, dónde lo he invertido, ¿vale? Bueno, y ya lo último que os comento por hoy. El activo se divide en activo no corriente y activo corriente. El activo no corriente es aquel que comprende los elementos que van a estar un largo periodo de tiempo en la empresa, ¿vale? Pues, por ejemplo, una furgoneta, ¿cuántos creemos que nos va a durar? ¿Más de un año, más de dos? Evidentemente sí, ¿no? Entonces estaría en el activo no corriente. Dentro de este activo no corriente, nosotros lo que vamos a ver, los que nos pueden salir en los exámenes y los que nos van a salir en los ejercicios, son tres, básicamente. El inmovilizado intangible,
Este es intangible, es algo que no se puede tocar, ¿no? Como el amor o la amistad. Pues esto es lo mismo. ¿Qué es el inmovilizado intangible? Elementos que van a estar en la empresa por un largo periodo de tiempo, porque están en activo o en corriente, y que son intangibles, que no se pueden tocar. Por ejemplo, una patente. Si yo he patentado un invento, una patente es algo que no se toca, pero es un bien para la empresa. Aplicaciones informáticas como PowerPoint, por ejemplo, también es un bien para la empresa, pero es algo que no se toca. Vale, luego tenemos el inmovilizado material, que este ya es el que digamos que no es intangible, que sí que podemos tocar. Por ejemplo, el ordenador, la mesa, la fábrica, ¿vale? Y por último, la amortización acumulada del inmovilizado, que puede ser tanto del inmovilizado intangible como del inmovilizado material. Vale, la amortización es, digamos que, cómo vamos contando el valor que pierde nuestro inmovilizado. Por ejemplo, la furgoneta de la que estamos poniendo, por ejemplo, todo el rato. Esa furgoneta, si yo la compro hoy por 10.000 euros, dentro de 2 años, si la quiero vender, no la voy a vender por 10.000 euros, la voy a vender por más. Digo por más, por menos, perdón. Entonces, si yo vendo la furgoneta por 5.000 euros, dentro de 2 años, esa furgoneta, el valor que tiene son 5.000 euros, ya no son 10.000. ¿Qué ha pasado? Que ha perdido valor. Y eso lo registramos en la amortización, ¿vale? La amortización sería, en este ejemplo que yo he puesto, 5.000 euros, porque la furgoneta, si antes valía 10.000 y ahora considero que vale 5.000, ha perdido 5.000 euros de valor. Entonces, repito, la amortización es la pérdida de valor del inmovilizado. Seguimos. Activo corriente. Dentro del activo corriente es lo que va a estar en la empresa por un periodo corto de tiempo. Son aquellos elementos que se van como renovando, ¿no? Por ejemplo, la materia prima. Si yo compro madera para hacer mesas, una vez que uso esa madera y hago la mesa, se acabó la madera, tengo que comprar más, ¿no? Pues eso sería activo corriente. Por ejemplo, el dinero que tengo en la caja, que está siempre en movimiento. Los clientes que me den dinero, que se considera bueno que me van a pagar pronto, ¿no? Bueno, pues repito, activo corriente, elementos que van a estar en la empresa durante un corto periodo de tiempo. Aquí tenemos, en primer lugar, las existencias. Existencias es lo que tenemos en el almacén para producir o para vender. Para producir, pues ya os digo, materias primas, por ejemplo, la madera para hacer la mesa. Para vender, pues tendríamos dos tipos. Si podríamos tener productos terminados, si los hemos fabricado nosotros, ¿no? Por ejemplo, la mesa de la que estamos hablando, si la he fabricado yo, sería un producto terminado. O podemos tener mercaderías. Las mercaderías son cosas que yo no he fabricado, pero las vendo. Por ejemplo, soy una tienda de muebles, la mesa no la he hecho yo, la he comprado a la fábrica y la vendo. Si yo la he comprado y la vendo, para mí es una mercadería. Ahora, si yo la he fabricado y la vendo, para mí es un producto terminado. Entonces, en definitiva, existencias o lo que tengo para producir o lo que tengo para vender, bueno, a grandes rasgos, ¿vale? Luego tenemos deudores, que son quien me debe dinero. Y por último tenemos en efectivo. Los deudores serían los derechos de cobro de los que hablábamos antes, ¿no? El efectivo, que es el dinero que tengo, ya sea en el banco o en la caja registradora, pero en definitiva el dinero líquido que tiene la empresa. Vale, y en el otro lado tendríamos el patrimonio neto, que ya hemos hablado de él, que son los fondos propios. Pasivo no corriente, que tiene el mismo significado que el no corriente del activo, es decir, pasivo, recordar que era el que debíamos dinero, pues no corriente será que debemos dinero a largo plazo, con una fecha de vencimiento largo, es decir, le debo 5.000 euros al banco que le voy a pagar dentro de 5 años, pues no corriente. Y por último el pasivo corriente, que es el dinero que debo y que voy a devolver en un corto periodo de tiempo, ¿no? Pues a mi proveedor, por ejemplo, que me trae los productos, lo normal es que le pague dentro de 15, 30, 40 días, no que le pague el año que viene. Entonces, repito, activo no corriente, elementos de la empresa,
que voy a tener mucho tiempo. Activo corriente, elementos de la empresa que se renuevan constantemente. Patrimonio neto, los fondos propios de la empresa. Pasivo no corriente, lo que debo y voy a devolver dentro de un largo periodo de tiempo. Y pasivo corriente, lo que debo pero voy a devolver dentro de poco. Acordaos, la parte de la derecha, esta parte de aquí, son las fuentes de financiación, de dónde saco el dinero. Y la parte de la izquierda, esta parte de aquí, es dónde tengo invertido ese dinero. Bueno, pues dicho todo esto, vamos a volver a corregir los ejercicios 1 y 2, que aunque ya estaban hechos, por si alguien estaba despistado o no lo entendió bien, lo volvemos a hacer, ¿vale? Si no, pues paráis el vídeo o le paséis para adelante, lo que queráis. Una cosa que se me olvida deciros, os he vuelto a subir el tema, ¿vale? Porque tanto la parte 1 como la parte 2, porque había que cambiar una cosilla, ¿vale? Le echáis un vistazo y lo cambiáis. Vale, entonces, el dinero en efectivo asciende a 4.000 euros. Esto es un bien que tiene la empresa, ¿vale? Entonces sería activo corriente porque se supone que es un bien pero que está en continuo movimiento, el dinero en efectivo en la caja, viene un cliente, se lo doy como vuelta, luego viene otro, me paga a mí, está en continuo movimiento, ¿no? Entonces, activo corriente y efectivo, que hemos dicho que era el dinero que había en la empresa. Vale, el local donde se ubica la empresa costó 130.000 euros. Vale, pues como es un bien que tenemos, es el local, es activo. Y el local donde se ubica la empresa va a estar con nosotros mucho tiempo, ¿vale? Por lo tanto, es no corriente. Y dentro del activo no corriente es inmovilizado material. ¿Podemos tocar el local? Sí. Por lo tanto, no es intangible. Es inmovilizado material. Bueno, existen letras pendientes de pago por valor de 34.000 euros. Las letras, ya os dije el otro día, es una letra de cambio cuando tú formalizas, le debes dinero a alguien o te debe dinero a ti y se formaliza en un documento que se llama letra de cambio. Simplemente se firma el documento y ya está. Le debes dinero a alguien, pero se ha firmado el documento ese que se llama letra. Bueno, pues son pendientes de pago, es decir, las tengo que pagar. Si las tengo que pagar, es que yo debo, ¿no? Y si yo debo dinero, es pasivo, ¿vale? No nos dicen si es a largo plazo o a corto plazo, así que bueno, vamos a suponer que es a corto. Se constituyó con un capital social de 150.000 euros. Mirad, esto es patrimonio neto. No os liéis con que decís, bueno, pues si tiene dinero es porque es activo. No, si se constituyó con el capital social de 150.000 es que los socios pusieron 150.000. Es decir, la empresa consiguió dinero gracias a esto y luego se lo gastó en lo que fuera, pues con ello compraría el terreno para la fábrica, lo que le diera la gana, pero lo consiguió gracias a que lo pusieron los socios, es decir, es una fuente de financiación, los socios han puesto dinero, por lo tanto, patrimonio neto. Además, el patrimonio neto, aunque os líe un poco el concepto, es muy fácil porque siempre va a ser capital, capital social, o sea, el dinero que pone el dueño de la empresa o los socios, o reservas o beneficios pendientes de aplicación y poco más, ¿vale? Bueno, tiene existencias en su almacén por valor de 40.000 euros. Es un activo para nosotros, es un bien que tenemos, existencias que vamos a vender, entonces es un activo. Y las existencias se consideran corrientes porque lo que queremos es venderlas, no queremos guardarlas ahí 5 años. Recordar que corriente es lo que va a estar poco tiempo en la empresa, no corriente es lo que va a estar mucho tiempo. Vale, y dentro de activo corriente, como su propio nombre indica, es existencias. Nos lo está diciendo la misma frase. Tiene existencias por valor de 40.000 euros. Recordar que el activo corriente se divide en existencias, deudores y efectivo. Bueno, siguiente. Están pendientes de cobro facturas de clientes por 18.000. Bueno, pendientes de cobro, si yo tengo que cobrar, que tengo un derecho de cobro. Es decir, alguien me debe dinero a mí. Si me deben dinero a mí, activo. ¿Vale? Me debe un cliente, entonces suponemos que es a corto plazo, activo corriente. Y cuando alguien me debe dinero lo hemos llamado deudores. Esto es lo que os digo, que os he cambiado en los apuntes porque lo teníais puesto como realizable, ¿vale? Que antes se llamaba así. Existen letras pendientes de cobro por 12.000 euros. Es básicamente exactamente lo mismo. Lo que pasa es que
Ahora hemos firmado una letra de cambio y en el apartado anterior no la habíamos firmado, pero es lo mismo. La amortización acumulada es de 60.000. Hemos dicho que la amortización es la pérdida de valor del inmovilizado y que lo metíamos en activo no corriente y bueno, amortización acumulada. Esto va a ir restando. O sea, si yo tengo una furgoneta que vale 10.000 y la amortización acumulada de esa furgoneta es 5.000, por ejemplo, como he dicho antes, pues yo pondré, cuando hagamos los ejercicios de balances, la furgoneta por valor de 10.000 y luego pondré la amortización restando por valor de 5.000. Pero bueno, eso ya lo veremos, ¿vale? La maquinaria de cocina fue adquirida por 190.000. Maquinaria de cocina, lo que yo tengo en la cocina, un horno, lo que sea. Bueno, pues eso es un activo para mí, es un bien. Activo, ¿va a estar conmigo mucho tiempo o poco tiempo? Mucho, ¿verdad? Pues activo no corriente. Inmovilizado, ¿qué? Material o intangible. ¿Podemos tocar el horno? Sí, ¿no? Pues material. Tiene pagos pendientes a Hacienda por 10.000 euros. ¿Vale? Tenemos que pagar a Hacienda, tenemos pagos pendientes, entonces significa que debemos dinero. Y si nosotros debemos dinero, es pasivo, ¿no? Nosotros debemos pasivo. Vale, a Hacienda lo normal es que le vayamos a pagar pues, en los próximos 3 meses, no mucho más. Así que pasivo corriente. Posee 2 vehículos para el reparto adquiridos por 60.000 euros. Pues si yo tengo 2 vehículos para 2 furgonetas, que es el ejemplo que os estoy poniendo todo el rato, evidentemente tengo un bien que va a estar conmigo mucho tiempo. Activo no corriente. Es inmovilizado, evidentemente material, porque yo la furgoneta la toco sin problema. No es intangible. Siguiente, debe a sus proveedores 20.000. Si yo debo a mis proveedores 20.000 euros, volvemos a que yo debo dinero, y si debo dinero es pasivo. A mis proveedores, lo que os he dicho antes, lo normal es que le pague dentro de 15 días, 30, 40, entonces pasivo corriente. Las reservas de la empresa ascienden a 22.000. Vale, esto ya os he dicho que es patrimonio neto. Las reservas es los beneficios que hemos tenido años anteriores y que en vez de repartirse a los socios, lo hemos guardado en la empresa para hacer nuevas inversiones, ¿no? Imaginaos, el año pasado tengo de beneficio 60.000 euros. Le reparto 30.000 a los accionistas, ¿no? Y los otros 30.000 los dejo en la empresa porque quiero comprar, pues, un nuevo terreno, una nueva fábrica, un nuevo horno, lo que sea. Entonces, ese dinero que he dejado en la empresa y que no he repartido a los socios son reservas. Es una fuente de financiación. Lo voy a guardar en la empresa, estos 22.000 euros que me pone aquí, ¿no? Los voy a guardar en la empresa para comprar lo que sea. O sea, no es que los vaya a guardar en la caja fuerte, no, es que lo he dejado para comprar lo que sea. O para invertirlo en donde sea, vaya. Siguiente. Debe devolver dentro de 6 meses un crédito de 20.000 euros. Si lo tengo que devolver dentro de 6 meses, significa que yo debo dinero. Y si yo debo dinero, otra vez, pasivo. Y si es dentro de 6 meses, corriente. Los beneficios pendientes de aplicación son 38.000 euros. Esto es un caso muy parecido al de las reservas. Lo que pasa es que en este caso todavía no hemos decidido si queremos repartirlos a los socios los beneficios o si queremos guardarlos en forma de reserva. Pero es básicamente lo mismo. Hemos tenido beneficios y los tenemos ahí, que ahora veremos qué hacemos con ellos. Bueno, pues patrimonio neto. Seguimos. Si tenéis alguna duda me podéis escribir. Abriré un foro en el aula virtual para que podáis escribir ahí todos y nos contestemos unos a otros, ¿vale? Bueno, siguiente ejercicio. Todo esto ya estaba hecho, estamos repasando. Caja, 5.000 euros. Si yo tengo dinero en la caja, tengo un bien, lo tengo ahí en la caja, lo puedo usar, es un activo, ¿vale? Y un activo, el dinero de la caja que hemos dicho, que está en movimiento normalmente. No tengo yo ahí 50 euros durante 7 años, ¿vale? Entonces, activo corriente y es efectivo. Este también os lo he cambiado en los apuntes, ¿vale? Que antes lo teníais como disponible.
Siguiente, existencias. Nos lo dice la propia palabra. Es activo corriente, son Uy, perdón, que se me va la pantalla. Es activo corriente, son existencias que yo tengo en mi almacén, que voy a vender, que quiero vender y que lo normal es que venda. Y entran dentro de existencias. Bancos, lo mismo que caja. Tengo dinero en el banco o en la caja, se clasifica igual. Activo corriente, efectivo. Efectos comerciales a cobrar, 32.000. Efectos comerciales es cuando hemos firmado una letra de cambio, ¿vale? Lo mismo que decíamos antes. Cada vez que hagamos efectos comerciales tenemos que relacionarlo con letra de cambio, que simplemente, os repito, es el documento que se firma, que se puede firmar, no es obligatorio, que se puede firmar cuando se debe dinero o cuando te lo deben a ti. Entonces, efectos comerciales a cobrar. Si es a cobrar, los tengo que cobrar yo. Si yo voy a cobrar es que me deben dinero. Y si me deben dinero, ¿de qué estamos hablando? De activo. Vale, ¿será corriente o no corriente? Pues, en principio, no nos dicen nada más, pero se supone que vamos a cobrarlo más pronto que tarde, ¿vale? Entonces, activo corriente y como me deben dinero, entra en deudores. Siguiente, efectos comerciales a pagar. Caso contrario, antes eran a cobrar, ahora son a pagar. Es decir, yo debo. Y si yo debo, ¿qué tengo? Pasivo. Y por la misma lógica que antes, suponemos que lo vamos a pagar más pronto que tarde, porque no nos dicen nada, así que pasivo corriente. Clientes. Clientes se llama clientes cuando los clientes me deben dinero. Familiarizaros ya con esa expresión, porque este ejercicio, en el de antes, si os dais cuenta, nos ponían las frases enteras, nos explicaban qué pasaba. En este ejercicio nos están dando directamente el nombre de la cuenta, ¿vale? Cuando nosotros hagamos, clientes significa que nos deben dinero. Cuando nosotros hagamos el balance de situación, que es lo que realmente nos pedían en el ejercicio, pero que no estamos haciendo eso, estamos primero clasificando. Cuando hagamos el balance de situación, que ya os enseño a hacerlo en el próximo vídeo, clientes significa, yo tengo que poner, si alguien me debe dinero, tengo que ponerlo como clientes. Si un cliente me debe dinero, se pone clientes en el balance. No pongo me deben dinero, pongo clientes. Total, ¿qué clientes es que me deben dinero? Y si me deben dinero, es activo. Y se supone que me lo van a pagar más pronto que tarde, porque yo a mis clientes no les vendo algo para cobrarlo dentro de 7 años. Entonces, activo corriente y como me deben dinero, son clientes que me deben dinero, deudores. Proveedores. Yo debo dinero a mis proveedores. ¿Quién son mis proveedores? Quien me traen las mercancías, quien me traen los productos, o las mercaderías, o la materia prima, o lo que sea. Entonces, mis proveedores, si lo tengo ahí por 80.000 euros, es que les debo dinero. Y si les debo dinero, es pasivo. Está claro, mirad las dos últimas. Clientes. Los clientes lo normal es que me deban ellos a mí, no les voy a deber yo a los clientes. Y proveedores, lo normal es que les deba yo a ellos, no me van a deber ellos a mí. Yo soy quien les pago a ellos, ¿no? Cuando me traen los productos. Entonces, proveedores, pasivo corriente. Equipos informáticos, es decir, bueno, pues por ejemplo ordenadores, ¿no? Unos ordenadores van a estar en la empresa durante previsiblemente un largo periodo de tiempo, por lo tanto son bienes, ¿vale? Un bien que tiene la empresa, así que activo, y como van a estar mucho tiempo, no corriente. Y dentro del activo no corriente, inmovilizado, evidentemente material, porque yo el ordenador lo puedo tocar. Amortización acumulada del inmovilizado, ¿vale? Está dentro del activo no corriente, es, por ejemplo, la pérdida de valor de esos ordenadores que hemos dicho antes. Amortización acumulada del inmovilizado. Hacienda pública acreedora. Acreedor, un acreedor es a alguien a quien se le debe dinero, ¿vale? Entonces, si es acreedora es que yo le debo dinero, y si le debo dinero es pasivo, normalmente corriente, porque a Hacienda le voy a pagar también más pronto que tarde. Inversiones financieras a corto plazo. Esto, la verdad es que en los exámenes de la EBAU no va a salir, ¿vale? Pero bueno, tampoco tiene nada. Si es una inversión financiera a corto plazo, significa que yo he invertido dinero y que pretendo que a corto plazo recuperarlo, ¿no? Entonces,
como es algo que yo voy a recuperar, algo que va a significar que para mí va a ser un ingreso, es activo. Es la lógica de un derecho de cobro, es que alguien me debe dinero, pues esto es lo mismo. Yo he invertido dinero y lo voy a recuperar. Por lo tanto, como va a entrar dinero en la empresa gracias a esto, activo. Y como es a corto plazo, que nos lo dice claramente, corriente. ¿Vale? Y dentro de activo corriente, evidentemente no son existencias porque no es nada que yo tenga en el almacén y no es efectivo porque no es dinero que yo tengo líquido. Una cosa, por si estáis un poco perdidos, inversiones financieras es como si yo hubiera comprado, por ejemplo, acciones de otra empresa y las he comprado para venderlas dentro de un mes ¿vale? Eso sería inversiones financieras a corto plazo. Bueno, como decía, no son existencias porque no es nada que yo tenga para meter en el almacén, no es efectivo porque no es dinero líquido que yo tengo. Entonces, ¿qué es? Deudores. Porque deudores, os estoy poniendo deudores para abreviar, pero deudores es deudores comerciales y otras cuentas a cobrar, ¿vale? Esto no es un deudor, a mí no me debe dinero nadie si yo he invertido algo. Pero ya os digo, se llama deudores comerciales y otras cuentas a cobrar. Bueno, siguiente, capital social. Ya os he dicho que os metáis en la cabeza que capital social, reservas, beneficios, siempre va a ser patrimonio neto, ¿vale? ¿De dónde hemos sacado dinero? Fondos, fuentes de financiación propia, que no hay que devolver. Reservas, más de lo mismo. Capital social, reservas, beneficios, siempre son patrimonio neto, porque es fuentes de financiación, dinero que yo he conseguido y que no tengo que devolver. Es mío, digamos, es propio. Resultado del ejercicio, más de lo mismo. Si he tenido beneficios, que en este caso sí, porque si hubieran sido pérdidas estaría en negativo. Si he tenido beneficios, es patrimonio neto. He conseguido, o sea, el resultado del ejercicio quiere decir eso, si he tenido beneficios o he tenido pérdidas. Entonces, como he tenido beneficios en este caso, y aunque hubiera tenido pérdidas, es patrimonio neto. Préstamo a largo plazo es que he pedido un préstamo y lo tengo que devolver como me están indicando en el largo plazo. Por lo tanto, no hay mucha confusión, pasivo no corriente. Debo dinero y lo voy a devolver dentro de un periodo de tiempo más o menos largo. Construcciones. Esto es básicamente el local o la fábrica de la empresa, ¿vale? Entonces, como es un bien que yo tengo, pues ya sea el local, la fábrica, es un bien de la empresa, son activos. Y evidentemente, como va a estar mucho tiempo en la empresa, no corriente. Equipos informáticos, más de lo mismo, es un bien que va a estar mucho tiempo en la empresa. Y acreedores es gente, ¿os acordáis cuando hemos visto Hacienda Pública Acreedora? Pues esto es lo mismo, acreedores es a quien yo le debo dinero. Si yo debo dinero, pasivo. Como no nos dicen si es a corto plazo o a largo plazo, normalmente corto plazo. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Ya ha sido un vídeo un poco largo, yo creo. Intentaré que sean más cortos. Y si tenéis alguna duda, me la comentáis. Y para el siguiente día ya empezamos a hacer un balance, ¿vale? Venga, chicos.